Ella lo abandonó a él y a sus 5 hijos. 10 años después regresó y se quedó atónita al descubrir lo que él había hecho sin ella. No se vayan, no van a creer lo que ella encontró. Y cuéntenos en los comentarios desde ¿dónde están viendo? Darius Miller siempre había creído en la familia. No era perfecto, pero lo intentaba, y durante años. Pensó que eso era suficiente hasta que una mañana se despertó y Alicia se había ido, sin avisar, sin discutir la noche anterior, solo un papel doblado en la encimera de la cocina con 7 palabras inquietantes. Lo siento, no puedo seguir así. No solo lo dejó a él, los dejó a ellos. 5 hijos, Micah, Jaden, Hila y los 2 más pequeños, aún demasiado pequeños para entender lo que significaba la palabra abandonados. Uno todavía usaba pañales. El otro acababa de empezar el jardín de infancia. El sonido del silencio en la casa ese día era ensordecedor. Los niños hacían preguntas que él no podía responder. ¿Dónde está mamá? ¿Hicimos algo malo? No sabía cómo responder, así que mintió. Les dijo que ella necesitaba tiempo, que los quería, que volvería. Pero los días se convirtieron en semanas. Las semanas se convirtieron en meses. Y Alicia nunca regresó. Lo que siguió fue un caos. Darius tuvo que dejar uno de sus 2 trabajos, porque solo el cuidado de los niños costaba más que su sueldo. Apenas dormía, quemaba las cenas, se olvidaba de los permisos escolares. Y, sin embargo, de alguna manera sobrevivieron. Cada día comenzaba, a las 5 de la mañana, cuando el resto del mundo aún estaba en silencio. Se servía una taza de café en la misma taza astillada que le encantaba a Alicia. Esa taza se convirtió en uno. Recuerdo no de ella, sino de la vida que se negaba a dejar que se desmoronara. A las 6:30 la cocina estaba llena de movimiento, tortitas volteándose, niños discutiendo por turnos en el baño, Hila llorando porque había perdido un calcetín. Nunca tenía tiempo para terminarse el café, pero el sonido de sus risas cuando llegaba lo era lo único que importaba. En la obra, Darius encontraba una extraña sensación de paz. El ruido de las herramientas y el rugido de las máquinas ahogaban las preocupaciones de su mente. Harold, su supervisor, solía sacudir la cabeza. 5 hijos y sigues en pie, hombre. Darius solo sonreía. Nadie sabía que a veces lloraba en su camión durante las pausas para comer. Micah, su hijo mayor, se convirtió en su mano derecha. Maduraron demasiado rápido, asumiendo el papel que Alicia había abandonado. Micah ayudaba. Con la cena se ocupaba de los hermanos menores. Y nunca se quejaba. Pero Darius notaba el desgaste, las miradas silenciosas, los ojos cansados. Había noches en las que Darius pensaba que no podría seguir adelante cuando no sabía cómo pagaría las facturas o cómo sobreviviría a otra reunión de padres. Reunión con el maestro de su hijo solo, pero cada vez. Hila le rodeaba con sus brazos y le susurraba «Te quiero, papá». Le daba fuerzas para luchar un día más. Y luchó con todas sus fuerzas. Se perdió bodas, cumpleaños, ascensos, mientras otros construían carreras. Él construyó un hogar desde cero. Mientras sus compañeros subían peldaños, él les daba la mano al salir del colegio y les limpiaba la nariz a la hora de acostarse. Entonces, 10 años. Después de la desaparición de Alicia, todo cambió de nuevo. Era un jueves cualquiera. Llegó a casa, se quitó las botas y revisó la pila habitual de correo, facturas, folletos escolares y entonces lo vio, una carta. Sin remitente, pero la letra era inequívoca. Alicia. Su corazón se detuvo. Se le cortó la respiración. 10 años, 10 cumpleaños, 10 navidades, 10 primeros, días de colegio, todo sin ella. Y ahora, ahí estaba ella tendiéndole la mano. No abrió la carta. Todavía no. Se quedó mirándola mientras. Sus hijos llenaban la cocina detrás de él, riendo, gritando, discutiendo sobre quién se había quedado con el último trozo de pizza, la vida que
había construido sin ella de repente parecía estar siendo desafiada. La carta permaneció cerrada durante días. Darius la guardaba en el bolsillo de su chaqueta, lo suficientemente cerca como para sentirla, pero lo suficientemente lejos como para ignorarla. En el trabajo sentía la presión contra su pecho cada vez que se agachaba para levantar una viga o alcanzar una herramienta. Pensaba en abrirla y luego apartaba el pensamiento. No estaba preparado. Entonces llegó otra sorpresa. El viernes por la tarde, Harold lo llamó a la oficina de visión. Darius, cierra la puerta, dijo con una sonrisa. Tengo noticias. Darius entró limpiándose el polvo de las manos. Llevamos mucho tiempo observándote, comenzó Harold. Tu fuerza constante, fiable y silenciosa. Queremos ofrecerte el puesto de capataz jefe. Darius parpadeó. El ascenso, más dinero, un sueldo con el que por fin podría pagar la universidad a Micah, los aparatos dentales de Jaden, tal vez incluso reemplazar su oxidada furgoneta. Era el tipo de oferta con la que soñaba, en las noches en que casi les cortaban la luz. Pero Harold no había terminado. Implicaría más horas algunos sábados, algunas noches más reuniones, más responsabilidad. Darius asintió lentamente. Sabía lo que eso significaba. Menos tiempo en casa, más cenas perdidas, más reuniones de padres y maestros, solo más presión sobre Micah. Para llenar los vacíos, no dio una respuesta de inmediato. Esa noche se sentó frente a Micah en la mesa de la cocina. Los demás se habían ido a la cama. Elección. Osito de peluche favorito de Leila yacía olvidado en el sofá. La cocina estaba finalmente en silencio. Hoy me han ofrecido un ascenso, dijo Darius mirando la cara de Micah. Sus ojos se agrandaron. Es increíble, ¿verdad? Sí, respondió Darius, pero también significa que estaré menos en casa. Micah se detuvo y esbozó una pequeña sonrisa. Lo conseguiremos, papá. Siempre lo has hecho. Lo dijo, con confianza, pero Darius vio el peso que había detrás de esas palabras. Micah había estado manteniendo unida a esta familia tanto tiempo como él. Más tarde, esa noche, solo en su habitación, Darius finalmente abrió la carta. Comenzaba como una confesión. Alicia decía que había cometido errores, que estaba abrumada en aquel momento y que marcharse no fue algo planeado. Fue un acto de pánico. Hablaba de terapia, de fe, de reconstruir su vida. Y luego venía el verdadero mensaje. Quiero ver a los niños. He cambiado. Quiero formar parte de sus vidas de nuevo. Si puedes perdonarme, espero ellos también puedan hacerlo. Darius se quedó mirando la página, con los dedos curvados alrededor de los bordes. El perdón por los cumpleaños que se había perdido, por las pesadillas que solía tener Hila, por las lágrimas que Micah nunca había dejado que nadie viera, por la vergüenza que sentía Jaden cuando sus compañeros le preguntaban por qué su madre nunca iba a los eventos escolares. Ella quería una segunda oportunidad, pero nunca había preguntado qué les había costado su ausencia. Darius dobló la carta y la dejó sobre la mesa. No podía decidir nada, todavía no. Sus hijos tenían derecho a saberlo, y más que eso, tenían derecho a elegir. Pero en el fondo, algo en su interior ya había cambiado, y esta vez no dejaría que la emoción nublara su juicio. Lo sabía. Protegido durante una década y no iba a dejar de hacerlo. La carta permaneció sobre la mesa del comedor durante 2 días, sin que nadie la tocara, pero no pasó desapercibida. Micah la miraba cada vez que pasaba por delante. Jaden preguntó una vez si era importante. Darius respondió que sí, pero que aún no era el momento adecuado, necesitaba el momento oportuno, no cuando el lavavajillas estaba roto, no cuando Nia tenía la gripe, no cuando estaba demasiado cansado para hablar con claridad. Finalmente, el domingo por la noche, hizo la llamada. La cena fue tranquila. Leila dibujaba formas en el puré de patatas. Jaden hablaba de un proyecto para el colegio. Los dos pequeños se reían por haber derramado un vaso de zumo. Darius no dijo mucho. Cuando
Recogieron los platos. Se quedó sentado. Niños, comenzó con voz firme. Hay algo que tengo que contaros. Micah se tensó inmediatamente. Cogió la carta y la levantó. Esto llegó. Por correo la semana pasada. Es de tu madre. Silencio, ni un suspiro, ni un parpadeo. Dice que quiere verte. Dice que ha cambiado. Dice que lo siente. Number endulzó las cosas. Leyó la carta en voz alta, palabra por palabra. Su voz no temblaba, pero sus manos sí. Cuando terminó, miró. Arriba. Micah estaba pálido y tenía la mandíbula apretada. ¿Por qué ahora? Preguntaron con tono seco. ¿Por qué no hace 10 años, cuando la necesitábamos? Jaden se quedó mirando la mesa con el ceño fruncido. ¿De verdad va a volver? Los dos más pequeños no dijeron nada. Hila se acurrucó en la silla como si intentara desaparecer. Darius asintió lentamente. Ella extendió la mano, pero no hay nada decidido. Quería que lo supierais primero porque esto nos afecta a todos. No somos un hotel en el que ella pueda volver a registrarse, dijo Micah. Las palabras fueron duras y nadie se atrevió a responder. Más tarde esa noche, Darius encontró a Micah en el pasillo mirando una foto. En la pared, una foto de hace 5 años. Los 6 con pijamas a juego de vacaciones. Ella no estaba allí. No está, dijo Micah, en voz baja. Lo sé, respondió Darius. Ya no. Recuerdo el sonido de su voz. Darius no sabía qué decir, así que se quedó de pie junto a ellos en silencio. Los días siguientes todo parecía extraño. Hila lloraba en el colegio y no podía explicar por qué. Jaden no dejaba de hacer preguntas. Darius no sabía cómo responder. Incluso los dos más pequeños, que solían estar siempre riendo, estaban más callados de lo habitual. El peso de la carta de Alicia se había extendido por toda la casa como una nube tormentosa, un silencio pesado y amenazante. Entonces, una noche, mientras Darius arropaba a Hila, ella susurró: «¿Mamá todavía nos quiere?» Se le partió el corazón. «Creo que sí», respondió, «pero el amor no siempre es suficiente». Hila lo miró parpadeando. «¿Vas a dejar que vuelva?» «No lo sé», dijo, «pero te prometo que no haré nada sin ti». Y lo decía en serio porque, después de 10 años manteniendo unida a esta familia, Darius no estaba dispuesto a dejar que el pasado los separara. La casa se sentía más pesada con cada día que pasaba. Micah se había quedado callado, Jaden estaba inquieto y la que no había tenido pesadillas en años, ahora se metía en la cama de Darius por la noche sin decir una palabra. Incluso el aire entre ellos se sentía incierto. En la obra, Darius intentaba mantenerse concentrado, pero dejaba caer las herramientas, leía mal las medidas y se quedaba mirando demasiado tiempo al espacio vacío. Harold se dio cuenta. «¿Estás bien?», le preguntó, apartando a Darius. Después de una pausa, Darius finalmente se lo contó. Su madre se había puesto en contacto con ellos después de 10 años. Decía que quería volver. Harold levantó una ceja. «¿10 años? ¿Qué quiere?» «Eso es lo que estoy tratando de averiguar», dijo Darius. Harold Number insistió. Solo le dio un consejo en voz baja. «Hagas lo que hagas, protege la paz». Esa noche, Darius se sentó solo en la mesa de la cocina mirando la carta de Alicia. De nuevo, las palabras no habían cambiado, pero el sentimiento que dejaban atrás solo había aumentado. Llamó a un abogado a la mañana siguiente. Después de escuchar todo,
La desaparición de Alicia, la carta, el impacto emocional. El abogado fue directo al grano. Has tenido la custodia exclusiva durante una década. Ella no tiene ningún derecho a menos que un tribunal se los devuelva. Pero si ella insiste, tendrás que estar preparado. Era todo lo que Darius necesitaba oír. En casa, Mika ya iba, un paso por delante. La he encontrado, dijo deslizando un teléfono por la mesa. Darius se inclinó. Ahí estaba, Alicia, en las redes sociales, sonriendo en fotos con desconocidos, pero sus pies de foto contaban una historia diferente. Ayuda económica, por favor, por una segunda oportunidad. Un enlace de GoFundMe titulado Empezar de nuevo después de los reveses. No va a volver por nosotros, dijo Mika en voz baja. Va a volver porque se está hundiendo. Darius se quedó mirando. La pantalla con la mandíbula apretada. No se trataba de redención, se trataba de sobrevivir. Al día siguiente contrató a un investigador privado. Quiero la verdad, le dijo, sin especulaciones, sin lagunas, solo hechos. Elección. Investigador. Asintió. La tendrás en casa. Jaden se le acercó esa noche. Papá, si ella quiere llevarnos, puede hacerlo. No, dijo Darius, sin dudar. Pero, ¿y si lo intenta? Darius se agachó y lo miró a los ojos. Ella se fue, yo número, y no dejaré que nadie deshacer lo que hemos construido. Lo decía en serio. Más tarde esa noche observó a los 5. Durmiendo, Micah seguía sentado, con un libro de texto. Jaden estaba enredado entre las sábanas, e Hila abrazaba su osito de peluche. Él había mantenido unida a esta familia a pesar de todo, y ahora que Alicia quería volver, haría lo que fuera necesario para mantenerlos a salvo. La llamada llegó un jueves, tarde. Darius no reconoció el número, pero algo le dijo que contestara. En cuanto descolgó, una voz familiar, suave e insegura, dijo su nombre. Daras, soy yo. Apretó el teléfono con fuerza. Alicia. Fue directa al grano. Solo quiero verlos, eso es todo. Una reunión, por favor. Esta vez no había ninguna disculpa. Esta vez solo desesperación. Darius Number respondió de inmediato. Dejó que sus palabras quedaran suspendidas. En el silencio. Luego, finalmente, habló. Sí, no quieren verte. Ahí se acaba todo. Sin presiones, sin sorpresas. Ella dudó. Está bien. Él mismo eligió el lugar. Uno. Parque público, familiar, neutral, un lugar, con espacio para irse si llegaba el caso. Micah no dijo mucho cuando les dijo. Solo asintió con la mandíbula apretada. Jaden hizo la pregunta que todos temían formular. Tenemos que ir. Tú no tienes por qué. Darius respondió que no, que nadie les obligaba a nada. Pero todos estaban de acuerdo, necesitaban saberlo. El día de la reunión, el tiempo acompañaba al estado de ánimo. El cielo estaba gris, no llovía, pero hacía suficiente frío como para sentirse incómodo. Darius estaba de pie junto al estanque de los patos con los 5 niños a su lado, cuando Alicia finalmente apareció. No se parecía en nada a la mujer que se había marchado hacía 10 años. Llevaba el pelo recogido y un abrigo demasiado fino para el tiempo que hacía. Parecía más mayor, cansada, demacrada. Se acercó lentamente con la mirada fija en los niños.
Os he echado de menos. A todos, dijo con voz temblorosa. Ninguno de. Ellos se movió. Micah cruzó los brazos. Jaden miró al suelo y la agarró con fuerza la mano de Darius, escondiéndose a medias detrás de. Su pierna Alicia siguió hablando algo sobre estar perdida, sobre encontrarse a sí misma, sobre lo dura que había sido la vida, pero sus palabras no llegaron, rebotaron en los años de ausencia como la lluvia en un tejado. Entonces Micah dio un paso adelante. ¿Qué esperas de nosotros ahora? Preguntaron. No, no era hostil, era sincera. Y Alicia no tuvo respuesta. El encuentro no duró mucho más. No hubo abrazos ni lágrimas, solo un pesado silencio roto únicamente por el sonido de los patos en el estanque. Cuando se dieron la vuelta para marcharse, Alicia susurró: «Espero que me dejéis intentarlo». Pero nadie respondió. De vuelta a casa, el trayecto fue silencioso. Los niños no discutieron, nadie puso música. El silencio decía más que las palabras jamás. Podrían. Esa noche, Darius se sentó en el borde de su cama mientras Micah se quedaba de pie en la puerta. Ni siquiera nos ha preguntado cómo hemos estado, dijeron. Darius asintió. Estoy orgulloso de vosotros, respondió, de todos vosotros, porque fuera lo que Alicia esperaba, no era esto, no eran los mismos niños que había dejado atrás, y esta vez no iban a quedar destrozados. Elección. Silencio tras la visita al parque no se disipó. Durante la cena, nadie habló de Alicia, pero el peso de aquel encuentro permanecía en cada mirada, en cada pausa entre bocado y bocado. Incluso Hila, que solía ser una fuente de preguntas, permaneció en silencio. Micah se desplazaba en silencio por su teléfono mientras los demás comían. Parecía que necesitaba algo. Zrenia, murmuraban, no como alguien que había regresado por amor. Darius no respondió, porque en el fondo había empezado a creer lo mismo. 3 días después, la llamada del investigador privado. Tengo algo, dijo. Quizá quieras sentarte. Darius se preparó mientras él. El hombre hablaba con franqueza. Alicia estaba endeudada, muy endeudada, con las tarjetas de crédito al máximo. Dos demandas pendientes y una orden de desahucio, presentada hacía 6 semanas. Había estado entrando y saliendo de trabajos, la mayoría de ellos con una duración inferior a un año, y la página de GoFundMe que Micah había encontrado era real y apenas le permitía mantenerse a flote. Pero eso no era todo. Ella había mencionado tu nombre, dijo el investigador, a amigos y en foros en línea. Está claro que cree que volver a conectar con niños podría solucionar sus problemas. Darius se recostó en su silla con el teléfono todavía apretado contra la oreja. Ahí estaba, no era una segunda oportunidad para la familia, un salvavidas. Colgó y el nudo en su pecho se deshizo en algo más frío, en claridad. Esa noche convocó una reunión familiar. Los niños se reunieron alrededor de la mesa. El ambiente seguía delicado. Darius dejó apretado contra la oreja. Ahí estaba, no era una segunda oportunidad para la familia, un salvavidas. Colgó y el nudo en su pecho se deshizo en algo más frío, en claridad. Esa noche convocó una reunión familiar. Los
Niños se reunieron alrededor de la mesa. El ambiente seguía delicado. Darius dejó, ves más abiertos. Los más pequeños se inclinaron hacia Darius. Está en problemas, dijo Micah en voz baja. Sí, respondió Darius, pero no por las razones. Ella dice, y la levantó la vista con voz suave. Entonces no ha vuelto porque nos quiere. No, cariño, dijo Darius, rodeándola con un brazo. Ha vuelto porque necesitaba algo, pero ves, no le debemos nada. Se produjo un largo silencio. El aire de la casa estaba quieto. Después de leer el informe, los niños no hicieron más preguntas. No era necesario. La verdad había salido a la luz. Alicia no había regresado para reconciliarse. Había regresado para salvarse y Darius había tomado una decisión. Más tarde esa noche, después de que los demás se hubieran ido a la cama, entró en su habitación, abrió el cajón superior de su escritorio y sacó un sobre grueso que había mantenido cerrado durante casi 3 años. Dentro había documentos cuidadosamente ordenados, con mucho cuidado y firmados con esmero. A la noche siguiente, volvió a reunir a los niños alrededor de la mesa del comedor, esta vez con algo que mostrarles. He estado guardando esto hasta el momento adecuado, dijo, colocando el sobre la mesa. Micah levantó una ceja. Jaden se inclinó hacia adelante. Darius lo abrió lentamente, dejando al descubierto unos documentos con sellos oficiales y firmas. He estado ahorrando, invirtiendo y planificando para cada uno de vosotros. Numbers solo para la universidad, no solo para casos de emergencia, sino para vuestra seguridad. Hizo una pausa. También he trabajado con un abogado para asegurarme de que ninguno de vosotros pueda ser separado de mí. Los ojos de Micah se entrecerraron, confuso. ¿Qué quieres decir con que os he adoptado legalmente a los 5? Silencio. Jaden parpadeó. La boca de Hila se abrió. Incluso los 2 más pequeños se quedaron completamente quietos. Quería que fuera permanente, sin lagunas jurídicas, sin reclamaciones de custodia, sin sorpresas. Miró alrededor de la mesa. Sois míos por ley, por corazón, por todas las medidas que importan. Micah tragó saliva. ¿Hiciste todo eso? Sin decírnoslo. Darius sonrió suavemente. Porque el amor no es ruidoso. A veces trabaja en silencio en segundo plano, asegurándose de que estéis a salvo incluso cuando no lo sabéis. La voz de Jaden se quebró. Number, tenías que hacerlo, pero lo hiciste. Tenía que hacerlo, dijo Darius, porque sois mi familia y nunca iba a permitir que nadie nos quitara eso. Nunca más. Las lágrimas caían libremente ahora. Hila se subió a su regazo. Micah se extendió sobre la mesa y le apretó la mano. Ese momento no necesitaba música. Number necesitaba fanfarria. Era todo lo que habían estado echando de menos durante 10 años, certeza. Number del tipo que se dice, sino del tipo que se demuestra. En las semanas siguientes, la paz finalmente regresó a la casa de los Miller. Micah visitó universidades. Jaden se unió al equipo de fútbol e Hila volvió a las clases de baile. Los 2 más pequeños volvieron a llenar la casa de risas. Por primera vez en años eran
libres para soñar, sin miedo a ser, les interrumpieran. Una noche, Darius sacó los últimos documentos legales. Había finalizado todas las medidas de seguridad. La adopción estaba completa, las finanzas aseguradas, el futuro protegido. Su promesa hacia ellos se había vuelto permanente. Entonces llegó una carta. Era de Alicia. Era breve, apologética, honesta. Admitió la verdad, que había vuelto por desesperación, no por amor. Dijo que ahora lo entendía y que no volvería a ponerse en contacto con él. Darius Nomber respondió, a través de un amigo común. Se enteró más tarde de que se había mudado, había conseguido un trabajo a través de un programa de apoyo y estaba tratando de reconstruir su vida por su cuenta. Se había acabado. La puerta que había dejado abierta se había cerrado silenciosamente. De vuelta en casa, todo parecía más ligero. Volvieron las noches de cine, las risas resonaban en todas las habitaciones. Y cuando Mika se paró en la cocina una noche y dijo, «Nos salvaste», Darius solo sacudió la cabeza. «No», dijo, «nos salvamos unos a otros», y juntos siguieron avanzando, más fuertes, más sabios e inquebrantables, porque esta no era la familia que Alicia dejó atrás. Esta era la familia que Darius construyó. Darius no solo crió a 5 hijos, solo construyó una base sobre la que apoyarse toda la vida a través del desamor, el sacrificio y la fuerza silenciosa. Demostró que el amor no se mide con grandes gestos, sino con estar presente cada día. No necesitaba reconocimiento, los necesitaba a todos, sanos, salvos y libres, y al final les dio a sus hijos algo que su madre nunca pudo: seguridad sin condiciones y amor sin límites. Ahora, déjame preguntarte, ¿qué harías si alguien de tu pasado regresara de repente, después de años de silencio, pidiendo una segunda oportunidad? Cuéntanos en los comentarios si esta historia te ha emocionado, inspirado o te ha recordado el poder de la familia. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para ver más historias inolvidables como esta. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima historia.